Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimado oyentes. Aquí un día más escuchando su podcast de preferencia al Chile. Así pasó. Hoy es viernes, otro viernes más. Estamos aquí reunidos para hablar de un tema histórico bien interesante. Ese es un tema del que ya tenía yo rato queriendo escribir, porque si ya a lo largo de ya los 52 capítulos, creo que este va a ser el capítulo 52, No sé, nos hemos pero creo que hoy estrenamos el de Portillo, si no me equivoco. No se fallaron, antier, hoy, hoy, hoy. fue hoy, Sí, Hoy es el el, primer, el el primer aniversario. el episodio, primer año, sí, el Aniversario, no aniversario mames, de 52, güey. chinga Llevamos tu 50. madre pandemia. eh, Ya en enero, güey. aquí, Ya en lo que enero. no sabe en la audiencia es que literalmente es en enero, no anuncian presenciales. Yo me voy un año de vacaciones porque Paulino y Alberto están Todos. de testigos que mi computadora ya está a punto de renunciar. O sea, ya no da para más, entonces, lo más Güey, seguro es ¿sabes? No que solamente, no solamente la tuya, güey. la de ¿Sabes qué está Alberto valiendo está, verga, güey? Mi la de teléfono. Alberto está intentando sobrevivir ahí desde que inició la pandemia. Alberto, de hecho, con un golpe cariñoso, hizo que la No computadora mames. reviviera y hasta saldo le salió. Sí, güey. Pero pues sí, entonces, pues ya llevamos un año y en los 52 episodios que llevamos, poco a poco nos hemos ido ganando la excomunión y hoy no la vamos a terminar de ganar, güey, porque vamos a hablar de un tema ahí interesante. Pero bueno, como toda la semana estoy aquí con mis dos colegas y amigos de licenciatura, con Ángel. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Qué onda, Alberto? ¿Qué onda, Yoshi? Pues yo estoy intrigado, güey, la neta, porque ¿qué vamos a hacer feminismo o algo así? Porque puta, No, la no, 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 neta, no. O no sea, hay, no está tan cabrón, todavía entonces. tenemos un grano de Poquito de, esencia, de decencia, güey, sí, esencia. porque no mames, sí, güey. Hay cosas que a una persona le dan miedo y estos temas, o sea, a platicarlos sí, a mí, la neta, me dan un chingo de culo porque es un terreno minado, güey. Aparte que no somos expertos en muchas cosas de las que hablamos. Hablar de temas así, puta, Bueno, sí como que y saca no. un O pedo sea, del culo, ¿no? Ah, bueno, investigamos mejor que los tenemos de más TV. preparación que Sí, Agustín que los Laje, de- la O sea, no sé si neta, viste la el Claro neta. que meme que sí. dice tu ensayo está para llorar, pero literalmente investigas mejor que los de TV Azteca. Ay, no, qué horror. Pero pues con toda la actitud y pues siempre dispuestos a echar un chascarrillo, una pequeña broma de cuando en cuando con temas sensibles, porque pues, ¿qué es la vida sin comedia? Así es. Y chingue su madre. ¿Cómo era? Tragedia más tiempo es igual a comedia, güey. Ajá, o como decían en un antiguo programa que a lo mejor muchos no se acuerdan, pero chin chin el que no se ría. Si eres boomer, al chile que tú entendiste No este sé, la pedo. verdad, No sé, no le entiendo, ya no le yo no Es tengo entendí. para todos idea. para los boomers del mundo, Pero de bueno, México. Ah, por, pues sí. También me encuentro con mi colega y amigo Yoshi Takalo. Pues, ¿cómo estás, Yoshi? Pues un gusto, Alberto. Yo ya afortunadamente ya tengo las dos dosis de la vacuna Ah, sí, AstraZeneca. cierto, güey. Ya, o sea, me vacuné el lunes que inició la campaña de vacunación. Realmente me tocaba el jueves, pero fue el lunes porque Por mis preferí que ya huevos, me la pusieran. O sea, por mis huevos por igual. mis huevos, Pero, sí. o sea, no había Porque gente, mis de huevos hecho. dijeron que fuera el lunes. O sea, llegué, fui con mis hermanos, de hecho. No había gente, o sea, solo di mis papeles. O sea, es que hay como una persona al inicio que llega que tengas tus papeles y que no te formes a lo pendejo y bueno, o sea, es perjudicando a otras personas. Eso tiene sentido Entonces, para mí. pues, A mí, dice. o sea, y ya pasé, ¿no? De hecho, como en el hospital general hay dos carpas para que esperes, no había ni madre, o sea, llegué, di mis papeles, ya me dijeron, pues, de hecho fue el día que se cayó el WhatsApp y todo, Ah, este, no mames. de hecho estaban diciendo, estamos incomunicados, toda la cosa. Y bueno, llegué, Quería Como si no gente. pudieran marcarse, ¿no? Así, ajá, estamos incomunicados, güey. Marca, culo, eh, marca. en 10 minutos en 10 minutos me vacunaron, o sea, solo me dio sueño y ya. De hecho, dormí mejor con la vacuna de lo que he dormido. Vato, es que tú la aplicas muy chingón, güey. Tú te vas a la verga y te duermes, güey. Hoy fue en la Es como que tarde. no me voy a esperar a ver si me da algo, si me duele. Yo me voy a mimir.
Y ya lo que pase en mi misión, Güey, me vale madre te eso. juro que ha sido la mejor siesta que he tenido con la vacuna. ¿Para qué fumar Bueno, mota si puedo vacunarme? Yo me sentí bien, todo tranquilo, solo un poco de cuerpo cortado, pero nada que un paracetamol no hiciera, así que para las personas que están en Cancún, pues vacúnense. Es De muy hecho, esto fue lo que me dio a mí, importante. güey, cuerpo cortado, pero aún así es una sensación culera, ¿sabes? Sí, sí lo sé, pero no pasa nada exactamente. Pasa Y nada, oiga. bueno, o sea, realmente todo bien. Y en los comentarios, de hecho, ¿no? En el último episodio nos comentaron de que para bueno, un episodio de historias subalternas de México, o sea, A la pusieron verga, un, mira. pusieron un término, pero, o sea, no me acuerdo Un qué crónico. término, pero hablan o sea, literalmente lo investigué y dice historia subalterna. Y yo dije, creo No que es eso, subalternidades. o sea, es como que literalmente, ¿qué hubiera pasado si Maximiliano hubiera ganado? Ah, es subalterna, ¿no? Bueno, que yo sepa es Este, ucronías, ¿no? Ajá, no ucronías, sé, es lo que está diciendo. ucronías. no sé, pero Bueno, estaría muy chingón porque ya ahí es como que le ponemos de nuestra cosecha, o sea, es netamente lo que nosotros no sé, intuimos con lo que hemos leído que hubiera yo solo pasado. veo los capítulos de YouTube que decían, ¿qué hubiera pasado si Montezuma hubiera desarrollado el Sharingan? Hijos de puta. Sí, güey, por ejemplo, no sé si se acuerdan, no me acuerdo en qué episodio yo les comenté que leyeran el cuento este de José Emilio Pacheco. El Sí. de, Eso es una ucronía, güey. Es Ujú. básicamente qué hubiera pasado si no mataban a Obregón. Es No una sé. ucronía, es todo eso. Pero bueno, ¿les parece si comenzamos? Adelante. Fierro pariente, órale. Bienvenidos al Chile Así Pasó, un podcast de historia mexicana y universal donde su servidor, Alberto González, le va a contar a Ángel Paulino Chan y a Yoshitaka López una historia chusca, bizarra, increíble o surreal acerca de algún personaje, proceso u hecho acontecido en la historia. La Edad Moderna, un poquito más adelante. Bueno, sí, ya sería lo mismo que vimos en el capítulo pasado, porque vimos la queda de Constantinopla, que es el inicio de la Edad Moderna. Así Sí, que de nuevo, básicamente. es el periodo en el que nos vamos a situar hoy. Durante la Edad Media, este periodo es donde la iglesia era la dueña y señora de todo el mundo, pero con la caída de Constantinopla y todos los sucesos acontecidos en Europa a finales del siglo XV, llevaron a la iglesia a inventarse nuevos métodos para sacarle dinero a la gente, porque no nos hagamos pendejos, eso lo han hecho desde siempre. Y Aquí como dato, esto incluye a todas las iglesias. O sea, técnicamente sí. en gran medida Sí. incluye a todos. Sí. Hoy. Y bueno, ahorita que termine de decir la intro, yo tengo una pregunta muy interesante para Paulino por sus conocimientos sobre innovación empresarial. Pero bueno, ahorita que terminamos esto. Esto de los nuevos métodos para sacar dinero a la gente fue detectado por un monje de gran papada que pensó, ¿por qué debemos darle dinero? Y comenzó a escribir una serie de tesis que pusieron en jaque a una religión entera. El día de hoy vamos a hablar sobre Martín Lutero y sus 95 tesis. Hizo 95 tesis y yo no puedo con la mía, güey, que es nada más una chinga. Pero, o sea, hay que contextualizar una tesis, o sea. Sí, ya sé. O sea, es una idea al final. Una ideal. Una Sí, idea es una lista, básicamente. Una lista, básicamente, de Sí. literalmente por qué mi religión anglicana, protestante, es mejor que el catolicismo. Y como el Papa, literalmente, casi. Pues digamos, vamos a ver los lo que le sí, llegó a decir al Papa, güey. Casi se le cae la sotana, güey. Sí, güey. Y Pero bueno,
Carlos La V le pregunta perdió la vida. que estaba yo pensando es, crear una religión, o sea, una iglesia, güey, ¿es una buena manera de lavar dinero? Sí. Ay, güey. Mira, te voy a decir que hay muchas formas excelentes de lavar dinero. Yo siempre les he dicho que algo que se me hace una genialidad es lavar dinero a través de los puestos donde venden uñas, donde te ponen uñas, las lavanderías que son típicas, sobre todo las donde te ponen uñas. Pero una iglesia, Qué güey, buena es que una referencia iglesia a es Breaking Bad. a Breaking. No, sí, a huevo. Pero no, las de las puestos de uñas, güey, esas madres no se vuelven millonarias porque no quieren. Y porque, bueno, México, ¿no? Delincuencia muy cabrona. Pero podrían. Igual, sí. No es cierto, por favor, esto es una broma, no me maten. Bueno, una iglesia como tal, sí, muy buena, ¿por qué? Porque, pues, no hay una serie de balances fiscales o balances contables que puedan usarse para decir, ¿sabes qué? Está entrando tanto o estamos gastando tanto. O sea, el hecho de lavar dinero significa, a grandes rasgos, alguien del, del público que sepa más de contabilidad que yo, o sea, yo que tú registras o haces subregistros que al final de cuentas no se ven reflejados en Hacienda. O sea, tú puedes decir, en el caso de los barnices de uñas o donde ponen uñas, bueno, pues esto me costó tanto, ¿no? Y yo estoy dando un servicio de tal precio, mucho mayor, mucho más caro. ¿Por qué? Por mis huevos, porque yo quiero dar este servicio de uñas en 1,000 pesos, ¿no? Lo encuentras en 50 varos, pero finalmente es este subregistro que estás justificando para tú agarrar este dinero sangriento, lleno de Bueno, cocaína o de lo que muchas sea, cosas que... y ya tú lo sacas ahí de forma limpia, ¿no? O sea, tú ya lo puedes meter en el sistema bancario de forma pues, más o menos limpia. Esto es de forma muy resumida y con lo poco que me enseñó mi maestra de gestión fiscal. Otra pregunta, Paulina, y que tú que tienes esos conocimientos con tu primera carrera, ¿se pueden evadir impuestos a través de formar tu propia comunidad parroquial? Mira, Como creo lo que hacen varias iglesias cristianas. eso lo dijo de forma increíble y magistral Creed en The Office. Yo he estado en una gran variedad de cultos, tanto como seguidor como líder. Tienes más diversión como seguidor, pero haces mucho más dinero como líder. Entonces, sí, No la más verdad, sí. queríamos saber cómo Pues operaban. bueno, De hecho pronto eso crearemos nuestra saca... religión de Sí. los seguidores de Aparte, Silvestre no Stallone, pagan güey. impuestos, o sea, eso es algo muy, muy, muy cañón, o sea, no pagan impuestos. Y tú, ¿cómo? A ver, por lógica más o menos, ¿cómo le dices al SAT que una persona te dio 50 varos? La persona no te va a dar un cheque, De o 50 a lo varos. mejor Bueno, sí, es pero que no es lo típico, ¿sabes? O sea, no es ajá. como que te den O sea, así. es que el tema del diezmo y No o sea, diezmo, no diezmo, las perdón, limosnas, güey. la La, limosna, sí, la, la, pero, la, la aportación que con la charolita, o sea, ajá, ¿cómo te va a justificar, cómo le justificas al SAT o a quien sea tu organización fiscal que esa persona te dio 50 pesos y creo no que te hay dio un 1,000,000 de concepto que pesos? se llama Porque lo tenía aportaciones de cambio, te lo voluntarias. tenía de cambio, 1,000,000 de pesos. Entonces tú lo recibiste y dijiste, no mames, qué buena persona eres, no es necesario que me des tu comprobante fiscal, no es necesario aquí, yo lo meto aquí y ya pues se le queda aquí a la comunidad, a esta hermosa comunidad y con eso vamos a levantar, no sé, una fuente, no sé, güey. Bueno, Y esto vamos a deja decir que esta muchas, fuente nos costó 50 millones de pesos. bueno, esta Y es interrogante una la fuente de esas dejaré chiquitas que conectas, ¿no? Ahí A la luz, así, güey. güey, a la a luz, la- güey. Que tiene su bombita. Que bueno, tiene su bombita. algún día se Con su fundará colita una que gira. iglesia porque hoy parece un gran negocio, al parecer. Pues bueno, después de estas pequeñas clases de Entonces, evasión fiscal por el Chile así pasó, vamos a dar inicio Paulino, no a eres rico este porque no tema. quieres dar clases de cómo pagar impuestos. Puedes tomar la Pero, colación con los Pandora Papers, de qué bueno. Sí, no, Salieron a la luz. esa madre es malevosidad a otro nivel, ¿eh? O sea, O sea, ¿no viste lo de los eso, legionarios de Cristo que los invertían en armas y legionarios. Mira, lo de la estafa pornografía? maestra, güey. Decían, se llama la estafa maestra porque si los hubieran investigado, así, si los hubieran descubierto, hubiera sido la estafa pendeja, ¿no? O sea, es un esquema de cobro, un esquema de triangulación de dinero magistral, güey, con no sé cuántos putos contadores tienes que contratar para hacer esas madres. ¿Qué genio debes ser tú de la contabilidad para sacar ese tipo de acciones? Que finalmente, como decía alguien, son lo que más perjudica a una nación, güey. No el ratero de tu cuadra, güey. Esa madre es clasismo
así en más puro esplendor. Más Ese que vato, nada son ¿no? los estragos de desviar recursos de El más programas cabrón, sociales. ese vato que se pone a lavar dinero con recursos públicos. Ese hijo de puta, la neta, chingas a tu madre, güey. Está fuerte, está muy fuerte este tema de la estafa maestra, güey. Pero bueno, vayamos comenzando con este pedo. Martín Lutero nació en Eisleben, Alemania, el 10 de noviembre de 1483, hijo de Hans y Margaret Luther, porque su nombre, bueno, su apellido en alemán es Luther, no Lutero, pero pues digamos que Lutero es como su nombre castellanizado. Entonces, pues aquí de este lado del charco lo conocemos como Lutero, pero allá lo conocen como Luther. Pero bueno, en 1484 la familia se trasladó a Mansfeld, donde su padre dirigía varias minas de cobre, haciéndose criado en un medio campesino. Hans Luther ansiaba que su hijo llegara a ser funcionario civil para darle más honores a la familia, porque recordemos que es 1484, todavía está este pedo de uno llega a cargos públicos dependiendo de su familia, de la sangre que trae ahí dentro, ¿no? Con este fin, envió al joven Martín a varias escuelas en Mansfeld, Magdeburgo y Eisenach. En 1501, a los 18 años, Lutero ingresó a la Universidad de Erfurt, donde tocaba el laúd, que el laúd es como una guitarra, me parece. Más o menos, sí. Creo que es como es un instrumento de cuerdas, me parece. Entra en la categoría de cuerdas. Sí. Pues sí. Y recibió el apodo de El Filósofo. Recibió el grado de bachiller en 1502 y una maestría en 1505, como el segundo de 17 candidatos. Siguiendo los deseos de su padre, se inscribió en la Facultad de Derecho de esta universidad porque era blanco, pero todo cambió durante una tormenta eléctrica, que aquí ya vamos a empezar con estas historias de paranormales, güey. El mito, ¿no? El mito, exacto. El mito detrás. Es que no lo que llamar mito, güey, pero pues sí, básicamente es un mito. Porque todo cambió durante una tormenta eléctrica el 2 de julio de 1505. Chéquense esta mamada. Un rayo cayó cerca de él mientras regresaba de una visita a la casa de sus padres. Aterrorizado, gritó: ¡Ayuda, Santa Ana! ¡Me haré monje! Salió con vida y abandonó la carrera de Derecho. Vendió sus libros, con excepción de los de Virgilio, y entró al monasterio agustino de Erfurt el 17 de julio de 1505. O sea, así de bueno, huevos. ¿Cómo se tomaban las decisiones, verdad? O sea, como que cada quien tiene sus revelaciones. Bueno, es que, ahorita estoy viendo una serie que se llama La Colonia de Soledad. Bueno, es que está densa la historia, bueno, pero mencionan que el vato que tiene esa comunidad, literalmente estaba exiliado en el bosque, dice que Dios le habló y que tenía que fundar una comunidad. Pues, hay muchas historias detrás de eso, como tu vecino vicioso, güey, que de pronto lo pasan a atropellar y dice, no mames, güey, me voy a hacer cristiano. Así. Pues fíjate que, dentro del concepto no está mal si es para bien. No, claro. Yo siempre lo he dicho, si es algo para bien, ¿quién soy yo para juzgar? ¿Quién soy yo para ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Pues sí, güey. Pues así como dice Yoshi, ¿no? Cada quien tiene sus propias revelaciones. Lutero lo tuvo mientras le cayó un rayo. Algunos la traen después de palidearse en una peda. Entonces, cada quien ve se le ilumina la mente. Después de que ve la prueba de embarazo de su morra, güey. Exacto. Sus revelaciones le llegan en diferentes momentos. Muchas formas. Este es un buen momento para el sacerdocio, para que parta. Pero bueno, Lutero pertenecía a la orden de los agustinos. Su actividad monacal consistía en rezar, ayunar, peregrinar y confesarse. Johann von Staupitz, el superior de Lutero, concluyó que el joven necesitaba más trabajo para distraerse de su excesiva reflexión y ordenó al monje que comenzara una carrera académica. En 1507, Lutero fue ordenado sacerdote y en 1508 comenzó a enseñar teología en la Universidad de Wittenberg.
Lutero recibió su grado de bachiller en estudios bíblicos, imagínate, güey, estudios bíblicos. Como Bueno, la que Salle. tiene sentido para su época. O Sí, sea, bueno, o De sea, por hecho, ejemplo, el caso del, bueno, ahí está haciendo el caso de la, del colegio, bueno, este colegio de jesuitas en Yucatán, por ejemplo, o sea, solo hay como que dos opciones. Seminario Conciliar de San Ildefonso, ¿no? O sea, que por ejemplo, solo hay dos opciones. O te titulas como en Derecho Canónico o en Derecho Civil, creo que eran las dos opciones. No me acuerdo si era civil, pero sé que era o a canónico o lo otro, que ya es como que más para ejercer en lo civil. Pero sí, o sea, tiene sentido de que, bueno, te especialices en eso. igual va mucho en contra de la idea de que no había como que investigación o cositas de ese tipo en la Edad Media, o sea, que era una edad totalmente oscura donde no hubo conocimiento y no, o En el sea, caso, hubo mucho conocimiento, pero en el caso desde el espiritual, monasterio. ojalá, en el caso O espiritual hay sea, mucha sigue siendo investigación. conocimiento filosófico, vaya. Ujú. O O sea, sea, se hace sí, güey. filosofía. desde su concepción es, o sea, desde su concepción en la práctica sí es un conocimiento. Y es algo que, por ejemplo, ahorita estaba leyendo antes de iniciar este episodio, porque como soy tesista, tengo que leer varias cosas que me mandan mi asesor. Y, por ejemplo, estaba leyendo el caso del liberalismo católico y la historia. Está muy chingona la tesis, de hecho, porque, o sea, menciona el caso del evolucionismo. Y bueno, o sea, explica cómo literalmente el hombre, o sea, dependiendo de ciertas cuestiones, va desarrollándose. O sea, está como que medio fumada la corriente, pero tiene un sentido y el por qué. Sí, o sea, O sea, para los sí cánones hay de una época. pensamiento, vaya. Por ejemplo, Rotterdam, Erasmo de Rotterdam, o sea, su trabajo filosófico también, o sea, Bueno, que tenemos da los casos paso a de, otros. bueno, tiene igual los casos de San Agustín y bueno, San otros, Agustín, sí. bueno, San Agustín, ¿cómo se llamaba? Ay, ¿cómo se llamaba San Hipona, Agustín de qué? Hipona, ándale, Hipona, San Agustín ajá. de Hipona, ándale. bueno, y el caso de que igual se transcribían, bueno, los libros si no me equivoco, es al latín, se Sí, el transcribían, si no me latín. equivoco, al latín. Ahorita vamos a ver más en profundidad este pedo de los libros, el latín y todo esto, porque la iglesia, tal cual como la conocemos, no era igual a la iglesia del siglo XVI, aunque O ellos sea, se digan que va sí. transformando, como Sí, la güey, ahorita, institución se y gran transforma. parte de la transformación viene de este pedo de Lutero, güey. Pero bueno, continuando con este pedo, el 21 de octubre de 1512 fue recibido en el Senado de la Facultad de Teología, dándole el título de doctor en Biblia, y en 1515 fue nombrado vicario de su orden, quedando a su cargo 11 monasterios. ¿Qué chingados era el vicario, güey? O sea, no es el padre. Ah, no, no, no. El vicario No, es el. el vicario tiene un No, puesto no, dentro de la no. Espérate, iglesia, güey, de espérate, la parroquia. espérate. Sí, sí, que sé que me dices con vicario, sí te entiendo. Es que tú no tomaste la pendeja materia de historia de la iglesia, güey. Oye, ¿tú Solo sabes te Lo lo esas sé, cosas? sabías. lo sé, pero yo sí fue el catecismo. Ah, Yo también, bueno, pero yo no. Mira, Todos ustedes modos, deberían saber ese pedo, la neta. Paulino, tú no. Yo Yo sí no, porque sé lo que te Yo refieres sí, con yo vivo en vicario. el ubico, güey. pecado. Bueno, Yo o sí sea, tú eres ubico una mezcla el entre ese, güey. católico y cristiano, ¿no? Ah, sí, de hecho, sí, güey. Mm. Bueno, el punto es que el vicario es un puesto que estaba dentro de la parroquia. Cada parroquia Ajá, tenía como que un exacto. vicario. Pero es que no me acuerdo si el vicario era el güey que iba a tocar la campana. No, No, creo que esa no, es no. otra, es otro. Yo sé. Pero el punto es que Es el el vicario campanero, es. ¿no? No, güey. No, ajá, que yo sepa que yo sepa hay un campanero que tiene esa opción. De Güey, pues es hecho, que sí tiene todo el algo, sentido, güey. bueno, Como o sea, Quasimodo, algo Quasimodo muy el chido, campanero. por ejemplo, para los que tengan, bueno, ya no sé si lo dan el tour, es que hace tiempo daban un tour que o sea, te llevan por dentro del campanero de la catedral y literalmente hay como un cuartito en donde estaba el campanero que, o sea, ahí dormía para tocar cuando correspondía, dependiendo de las misas. Entonces, pues, está como que, bueno, o sea, deja ver que hay varios puestos, ¿verdad? Me voy a googlear lo del vicario mientras Alberto nos Yo igual lo comenta estoy sobre. googleando. Ya lo encontré. El vicario es quien apoya al párroco de una parroquia bajo la autoridad del obispo diocesano, en cuyo ministerio de Cristo ha sido llamado a participar, para que en esa misma comunidad se cumplan funciones de enseñar, dirigir espiritualmente, ayudar en las necesidades de la comunidad y aun cuando no posee autoridad. O sea, Ah, básicamente es es un como párroco de el apoyo. Es ayudante. la Ajá, bitch. huevo, Es el Es la el ayudante. párroco bitch. de apoyo, sí.
Pues bueno, No, es Lutero era que, un por lo vicario. general en las iglesias y en las parroquias, por ejemplo, hay dos padres, el, Ujú. el de base y el que está ahí de ayudante. El eventual. El eventual, o Ajá, sea, el que es entra el que al lo quite ayuda. cuando el otro El que- se enferma. Pero bueno, No, o sea, bueno, se puede dividen ser. ahí en las parroquias. Sí. Pon tú que el de base da la misa importante, el de la misa de las 9, pon el tú. de base, el Y basificado. y el vicario, pues da la de las 3 de la tarde, la que nada más va a tus abuelitas, güey. Pero bueno, este, durante esta época estudió el griego y el hebreo para profundizar en el significado y los matices de las palabras utilizadas en las escrituras, conocimientos que luego emplearía para la traducción de la Biblia. Las ansias de obtener grados académicos llevaron a Martín Lutero a ser el güey mamador que le encantaba estudiar mierdas, güey. Era el matadito, ¿no? Exacto. Llevó a Martín Lutero a estudiar las escrituras en profundidad. Influido por la vocación humanista de ir a las fuentes, se sumergió en el estudio de la Biblia y de la iglesia primitiva, que básicamente es lo que vimos en el episodio del Jesús histórico. Todo eso que vimos sobre que Jesús era una persona de carne y hueso, era un rabino que vivió en Judea y que era Un una persona normal revolucionario. y corriente. Era revolucionario y Y era un comunista. hippie comunista. Está, exactamente. Exacto. Eso básicamente Cristo. es lo que estudiaba Lutero. Debido a esto, términos como la penitencia y la probidad tomaron un nuevo significado para Lutero. Convencido ahora de que la iglesia había perdido la visión de varias verdades centrales que el cristianismo enseñaba en las escrituras. Es que algo que como que hay que tener en cuenta durante esta época es, por ejemplo, o sea, en la práctica hay una deformación como tal de el cristianismo entendido desde el punto de vista del catolicismo. Bueno, porque, o sea, los sacerdotes en la práctica se inventaban, de hecho, o sea, no estaban bien formados, digamos, o sea, los párrocos no estaban bien formados como es actualmente después de los concilios. O sea, todavía no se ha llegado a ese punto. Hay como que la interpretación dentro de la Biblia es como que muy subjetiva dependiendo de cada región. Y sobre todo, bueno, hay una adoración a los santos, todo el aspecto que igual tiene un sentido. O sea, toda esta gama, de alguna otra forma, pues él lo ve Lutero y bueno, lo va criticando, además de, bueno, las prácticas ¿cómo se llaman estas cosas? Es como las penitencias, pero, o sea, para reducir tus pecados, ¿cómo se llamaba esta cosa de Indulgencias. indulgencias? Por ejemplo, Ahorita la lo venta de vamos a ver. indulgencias, por ejemplo, igual es otro punto que él va notando dentro de lo que está pasando en Roma. Y bueno, tiene un sentido de cómo es, o sea, bueno, viéndolo desde la perspectiva de la iglesia como institución, o sea, y no como, Como digamos, la manera filosofía. de ver. Ajá, exacto. Ajá. De hecho, es justamente una de las cosas que yo comento. Y es que una cosa es la iglesia como una institución y otra cosa es la iglesia como una La manera de manera ver de la vivir. vida, exacto, ¿cómo se llama? ¿Un camino Una espiritual? idea fundamental, ajá, exacto, la iglesia espiritual, exacto. Entonces, Lutero se da cuenta de que varias de las cosas que ahorita está, bueno, que en ese tiempo estaba diciendo la iglesia, ya estaban totalmente separadas de las ideas que le dieron forma al cristianismo con Cristo, güey, o bueno, con Jesús de Nazaret. Básicamente, él La sí iglesia podría terrenal, güey. decir, O sea, o sea, el hecho de que básicamente Lutero dejó sí de ser eso. podría haber dicho la tesis de que hay que recuperar los valores cristianos. Sí, güey, Ajá, ese vato sí lo pudo ver. exacto, Ajá. Ese vato sí Sí, lo puede güey. haber exacto, aplicado. exacto, perfectamente. Y justamente, una de las verdades centrales que el cristianismo de esa época había perdido era era la doctrina de la justificación solamente por la fe. Porque recordemos que la iglesia, estamos en ¿en qué? mil Mil quinientos cuatrocientos, quince 1500, más o Ya menos estaba finales. empezando a darse la conquista de América. Y recordemos cuál era la justificación de los españoles: expandir el cristianismo. Efectivamente. Entonces, es lo que dice Lutero. O sea, la fe cristiana no sirve para justificar tus mierdas. No, tiene que haber aquí algo. Entonces, Lutero empezó a enseñar que la salvación es un regalo exclusivamente de Dios, dado por la gracia a través de Cristo y recibido solamente por la fe.
Y eso está muy cabrón porque es como de que, bueno, ¿y dónde queda la iglesia, no? Ujú. O sea, ¿dónde va otra vez como que a la iglesia, a lo mejor la idea de la iglesia primitiva, de que tú, con la enseñanza que tienes, con la Biblia, por así decirlo, de la forma en la que la puedas interpretar, y si la puedes interpretar porque estaba en latín, o sea, lo que tú te vas enseñando, güey, o Y sea, si sabías leer, y si sabías Ah, leer, o se sea, ve leerlo, es o lo otra. que te iban contando, alguien que sí supiera, ¿no? O sea, pero Es algo que tuyo, güey. algo O como que sea, hay que como que tener algo en tuyo. cuenta es que todas las Biblias estaban en latín, hasta que, por ejemplo, Lutero las empieza, por ejemplo, Lutero hace lo propio traduciéndolo al alemán. Y, por ejemplo, Lutero, su gran ventaja fue que coincide con la imprenta de este vato De Gutenberg. de Gutenberg. Y bueno, Gutenberg, o sea, la imprenta lo que permite es que, bueno, una mayor difusión, o sea, hasta cierto punto de la Biblia. Entonces, por ejemplo, es como que una innovación en ese aspecto. Y bueno, tiene sentido porque la ideología de Lutero, o sea, impacta tanto y más en los países bueno, que actualmente conforman Alemánico, que era el Sacro el Sacro Imperio para ese Imperio Romano. imperio. Sí. Ajá, Ujú. ¿y por qué le fue todo un pedo a este vato de Carlos V después? Sí, güey. Y de hecho, Carlos V tuvo la oportunidad de atrapar a Lutero, güey, pero no lo quiso hacer. No lo agarró y pues el güey se arrepintió toda su vida de no haberlo hecho. Pero Bueno, es que bueno, igual estaba el rollo político, ¿no? De que estaba, sí, sí, o sea, para tener menos influencia de España, menos influencia de otros países, bueno, sí conviene mejor tener aquí esto como una barrera de contención a otro tipo de fuerzas que estén por fuera de nuestras comunidades. ujú. Bueno, entonces vemos que Lutero decía esto de que el perdón solamente te lo daba Dios y por la gracia de Cristo y recibido solamente de la fe, dejando de lado pues el papel de la iglesia como institución, De los curas, porque, güey. ajá, de los curas, porque recordó, o sea, básicamente el cristianismo original, el primitivo, decía que uno, así, porque sí, rezando, podía comunicarse con Dios. Y una de las Arrepintiéndose. cosas, ajá, repitiendo, bueno, podía entablar comunicación con Dios, güey, mediante Jesús, el... al chile estoy bien arrepentido, güey. Qué pedo. Exacto, güey. La neta, ¿qué Este, hacemos, güey? bueno, podía hacer eso, así, güey, solo. Y una de las cosas que va cambiando la iglesia es que ya no podías hacerlo solo, sino que tenías que hacerlo a través de un sacerdote. Entonces, esto es lo que dice Lutero, de que pues, lo original es que cualquier persona lo puede hacer. No necesito ir a huevo con un sacerdote para poder hablar con Dios. Pero bueno, más tarde, Lutero definió y reintrodujo el principio de la distinción propia entre la ley de Moisés y los evangelios que reforzaban su teología de la gracia. Como consecuencia, Lutero creía que su principio de interpretación era un punto inicial esencial en el estudio de las escrituras. Notó que la falta de claridad al distinguir la ley mosaica de los evangelios era la causa de la incorrecta comprensión del evangelio de Jesús en la iglesia de su época, institución a la que responsabilizaba de haber creado y fomentado muchos errores teológicos fundamentales. Entonces, básicamente, lo que Lutero estaba diciendo es, ustedes están mal porque están interpretando mal la Biblia. Ok. Así, de huevos. Es que básicamente la Biblia se puede interpretar de muchas maneras. Sí. Como decía el buen Víctor Hugo, es el libro de las, ¿cómo se dice? Es el libro de las soluciones, porque cada quien lo interpreta como a su O, conveniencia. o como Borjas, güey. Borjas decía, hay una Biblia para cada uno de los habitantes de Israel. O sea, bueno, eso es lo que decían uno de sus cuentos. Hay una Biblia para cada persona. Borges. Borges, yo Es que digo dijiste Borjas, güey. Borjas, güey. Borjas, pero, o sea, yo pensé Borges, que güey. te referías No, Borges, güey, Sí, yo a Borges. también, cierto pero personaje. sí. Pero mira, Borges. tiene mucho sentido lo que está diciendo Martín Lutero en ese tiempo, porque de hecho él mismo, se empieza a ver en los trabajos históricos la falta de cuidado que tenía la iglesia en zonas apartadas, Sí, o sea, güey. en el campo, güey, o sea, al grado de que en muchos lugares, en muchísimos lugares de Europa, o sea, la gente seguía teniendo una concepción, ¿cómo se dice? No, como que mágica de los objetos sagrados, de las oraciones, o sea, pensando genuinamente que una oración
es un encantamiento, o sea, no Pues es que pensándolo es esta así. concepción de magia para la Ajá, época que o sea, la magia la entienden como algo que, o sea, no está fuera del entendimiento sí. y por lo general se Entonces, relaciona con oye, Dios. pues yo quiero que llueva, le rezo a Dios, ¿no? En lugar de rezarle a Chag y todo eso, o sea, el comparativo de Europa, pues le rezo a Dios y yo tengo esta idea en la cabeza que si pues no hay un cura en el pueblo, porque están todos ocupados en rollos grilleros y políticos, pues yo sigo con mi creencia, se le enseño a mis hijos, ellos a sus nietos, o sea, y así va la cadenita, hasta un punto en el que de pronto te pones a ver que los gremios que había en Europa tenían como que sus santos, pero ¿cómo se llama? Era transformaciones de los dioses que tenían antes las antiguas, Sí, güey, es pues, que divisiones. eso ya lo hemos explicado, güey. Los santos son eso, güey. Vinieron a reemplazar los dioses politeístas de las religiones, güey. O sea, si existía un dios para la agricultura, existía un santo para eso y básicamente el santo lo reemplazaba, pero ahora en vez de ser un dios, era un nivel abajo. O sea, era un santo, ya no era Dios, porque Dios Pero solamente hay uno. ahorita el pedo es que empieza a haber como que una crisis con esas cosas, ¿no? Que la iglesia Ujú. también eh, ya se ve un poquito desbordada Sí, hasta güey. cierto punto. Sí, y ahorita lo vamos a ver. Pero bueno, además de sus deberes como profesor, Martín Lutero servía como predicador y confesor en la iglesia de Santa María de la Ciudad. Predicaba habitualmente en la iglesia del palacio, llamada también la de Todos los Santos, debido a que tenía una colección de reliquias proveniente de una fundación creada por Federico III de Sajonia. Fue durante este periodo cuando el joven sacerdote se dio cuenta de los efectos de ofrecer indulgencias para los feligreses. Y ahorita vamos a ver qué es esto. Una indulgencia es la remisión parcial o total del castigo temporal que aún se mantiene por los pecados después de que la culpa ha sido eliminada por la absolución. En aquella época, cualquier persona podía comprar una indulgencia, ya fuera para sí misma o para sus parientes muertos que permanecían en el purgatorio. Con el dinero obtenido por dicho medio se esperaba financiar la edificación de la Basílica de San Pedro en Roma, Italia, y comprar un obispado para Alberto de José Soler. Está el nombre. Entonces, básicamente, la iglesia dijo, pues básicamente la gente se está muriendo. ¿Cómo le podemos sacar dinero a la muerte? Y se crea esta idea del purgatorio, porque en el cristianismo original solamente está el cielo y está el infierno. Y dependiendo de cómo te comportes tú, vas a uno o vas al otro. Entonces, estos güeyes se inventan el purgatorio, que básicamente es Una sala de la espera, mitad, ¿no? exacto, una sala de espera, que nosotros lo conocemos a veces como el limbo, porque también se le puede llamar así. Bueno, es que el Que, limbo dependiendo, por ejemplo, por lo general el limbo se le atribuye al infierno, que es el primer nivel. O sea, de que, bueno, o con él sea, todavía puedes sacar la mano, ¿no? no, es que el limbo, fíjate que, Pero está por donde está López Portillo, güey, todavía puedes no, sacar es la que, o mano. sea, Hijo de en el puta, caso ojalá se muera, en el hijo de caso puta. del infierno de Dante, o sea, él plantea el Olimpo como, bueno, un lugar en donde están, digamos, las personas que, bueno, o sea, no son malas, pero pues no creen en Dios. Y bueno, y el limbo es como que, bueno, o sea, realmente la parte que nadie sufre. O sea, no es exactamente el purgatorio, porque Dante plantea el purgatorio que es como que en el purgatorio pagas un precio. O Sí. sea, pero más que nada el purgatorio en la visión de Dante, o sea, es para el que es pecador, pero que no se pasó tanto de verga, pero está pagando lo que tiene que pagar para que se vaya al cielo. O sea, Ujú. en la práctica es algo así. Exacto, o sea, el purgatorio básicamente es la sala de espera. O sea, tú no eres una mierda de persona, pero no eres un santo. O sea, no vas directo, sino que te quedas ahí y tienes que esperar a pagar pues, los pecados que hayas cometido. Entonces, ¿para qué servían las indulgencias? Las indulgencias básicamente era un pendejo papelito que tú lo comprabas y te quitaba los años que tenías que pasar en el purgatorio y ibas directo al cielo. Era eso. Entonces, por eso es que era parcial o total, porque tú decías, no, pues voy a estar 10 años, pero solamente puedo pagar 9. Entonces pagaba los 9 y pues ya en vez de 10 pasaba nada más un año en el Y purgatorio. ahora ellos, la gente podrá decir, ah, qué pendejos, ¿no?
Pinches bola de vatos, ¿cómo pudieron hacer eso? ¿Cómo? Qué engañadores, qué engañados, qué fáciles, borregos. Vato, ¿tú te fuiste a comprar Maruchan cuando salió la noticia esta que iban a sacar? Güey, Mamen, la Güey, neta, qué por hijos de joya. su... la neta, güey. Güey, es que es esta mamada, güey, me Si recordó algo lo hemos de... aprendido en me este reco- podcast es que la pendejez humana es infinita, güey. Bueno, Güey, quién ¿no te sabe. O acuerdas sea, que sí es cuando inició infinita, toda güey. esta madre del COVID, güey, ya no había papel higiénico, ya no había, y ya no Así, había güey. esta madre, ya no había gel antibacterial, Ahora, como yo hijos de estoy su... estudiando el miedo, yo les puedo decir apenitas con mi poquito conocimiento que tengo del tema, quien controla el miedo, Controla controla a la el alma gente, de las güey. gentes. Lo que A decía las gentes. Maquiavelo, güey. Sí, Esa es la cita de Maquiavelo, que controla el miedo, controla el alma de la gente. sí. Entonces, pues, cuando una persona tiene miedo, hace muchas cosas estúpidas, güey, como comprar papel higiénico cuando no tiene nada que ver con el COVID, comprar Maruchan Güey, así es de a que, o sea, madres, güey, güey, qué cuando no había, pedo. ni siquiera habían dicho si iba a ser Maruchan o no. O O sea, sea, o comprar realmente en indulgencias. la práctica la marucha la dejaron, pero o sea, es como que hicieron énfasis de que no se Mira, mete esa madre. Güey, todos mira, sabemos que cualquier todas las sopas persona, güey, que come Maruchan sabe que le va a llevar a la sabe verga. que no debe meterlo al microondas. Y aquella que no lo sepa es porque de verdad, güey, ya es para que digas, vato, porque sigues vivo. O sea, porque el pinche Güey, envase te lo es que dice en literalmente, o sea, grande, no literalmente, meter al microondas. es que literalmente, ¿cómo se llama? O sea, cuando vas al Oxxo y tú lo compras, te dicen, o sea, te dice, ¿lo vas a comer acá o lo vas a comer? O sea, es para llevar. Y cuando tú lo comes ahí, te da una opción que dice porción de agua caliente. Pero Por el, es que una cosa, güey, es ya que te suelte el agua caliente y otra cosa es ponerle agua tibia y meterlo al microondas a calentar, güey. ajá, Bueno, es eso es que otra cosa, güey. el vaso tampoco lo dice, güey. O sea, no, es como... Sí, no, güey, el vaso sí no, lo no lo dice. El dice, vaso güey. sí lo Sí dice, lo El de dice, güey. algunas pero no lo todos dice lo dicen. atrás. De hecho, O sea, dicen de microondas. Yo lo he visto y no dice eso. Pero... Bueno, en fin, a ver, tengo una maruchan acá. Pido Mientras perdón. sigan hablando, mientras lo voy a buscar. pero bueno, entonces, bueno, Lutero vio este tráfico. Bueno, no voy a seguir leyendo lo que regresa este güey porque si no, se va a perder este pedo. Pero pues sí, o sea, güey, neta, el vaso de la Maruchan dice, güey, no meter al microondas. Yo juro que es que no es que son muchos vasos, güey. Hay Ya que entender a la regresé. gente. Y A Yo soy la ver, gente. dice, llénala con una tapa hasta la mitad, con agua hirviendo a la línea interior. Cierra la tapa y la deja reposar por 3 minutos. Quita la tapa, pero no. Ahí dice precaución, el producto está muy caliente. Dice, no cocine microondas, pero esta madre, literalmente, o sea, está pequeña, no, güey. pero el vaso, güey. Y yo uso El lentes, vaso, el güey. ¿Cómo voy a unicel, ver ese Ah, pedo? sí, ya te el vaso entendí. de unicel, güey, creo que No lo lo dice. dice, Esta. güey. ¿Ves? ¿Lo Sí, dice ahí? güey, sí lo No dice. mames. No meter al microondas, güey. Chale. Te lo dije, te lo Pero, digo, o sea, güey. literalmente vamos a ser honestos, güey. ¿Quién va a ver este apartado? Pues sí, ¿verdad? Güey, que nunca hay que ustedes, entender a güey, la gente. cuando están aburridos, güey, están comiendo, güey, se ponen a leer lo que Solo dicen cuando los cago. empaques? Solo cuando cago. Y eso antes de que hubiera teléfonos, güey. ¿Para qué te miento, güey? Provecho Bueno. si alguien está cenando ahí en su casa. Pero bueno, entonces, Lutero vio este tráfico de indulgencias no solamente como un abuso de poder, sino como una mentira, porque pues, era una pinche mentira, que pues no teniendo base en las escrituras podía confundir a la gente y llevarla a confiar solamente en la mentira de las indulgencias, dejando de lado el sacramento de la confesión y el arrepentimiento verdadero, porque básicamente también estaba cabrón, porque una persona de dinero pues, decía, pues, puedo hacer lo Dame que se me 20, hinche ¿no? los Dame huevos, 20 por las del futuro. huevo, o sea, pues vale, me puede valer verga, puedo pecar a gusto, y el día que me vaya a morir, le digo a mi esposa, oye, ¿sabes qué? Ve y paga las indulgencias que necesites, y ya, chingo su madre, me voy al cielo. Sí, de huevos. Entonces, esto llevaba a lo que decía Lutero, de que pues el sacramento de la confesión y el arrepentimiento verdadero pues se estaban perdiendo, porque pues a la gente ya le valía verga, porque sabía que al final podía pagar y la libraba, güey, como el sistema judicial en México, así que, entonces, a la gente le Vato, valía verga. güey. Para que veamos, güey, que solamente se salva la gente con varo, güey.
Ya, Ayer y, Güey, y hoy. es que algo, ahí pasando a otro pedo, saltando a otra cultura. Por ejemplo, cuando ves la película de Dioses de Egipto, o sea, que quitando el lado hollywoodesco de esa madre, güey, cuando hablan acerca de, o sea, literalmente los que viven y los que se quedan, o sea, los que valen madre, explican que literalmente hay personas de que, por ahí, si tienes varo y puedes pagar lo suficiente, este, tú te salvas y no. Y luego se cambia esa madre. Entonces es como que, bueno, esta tesis de que literalmente, o sea, el cristianismo como tal, o sea, lo ideal o como lo chingón de esto es que literalmente el que se salva es el pobre. O sea, literalmente en la Ajá, práctica. ajá. ujú. O sea, En eso es la lo praxis, chingón güey. en la praxis. Bueno, sí, sí, sí. Güey, no Sí, güey. mames. Me acaba de llegar Es un que, correo de Total Play, güey. Qué pinche innovación traen aquí. El sistema de pago, güey. No, güey, lo de su. ¿Ves la cajita o sea, para la tele? Ujú. ujú. Esa madre que ya trae Alexa. A la verga. Ah, Verga. perro. O sea, la caja ya es Alexa. Ajá. O puede convivir con Alexa. Creo que puede convivir con Qué Alexa. tener No, hijos, sí, güey. no, güey, no creo que. No creo, güey, pero tampoco lo sé. Yo, como no tengo la caja, solo pongo internet. Porque no tengo tele. Pero Pero bueno, no. Ajá. este, entonces, Lutero predicó 3 sermones contra las indulgencias en 1516 y 1517. Una noche leyó un pasaje de la carta a los Romanos 1:16 y 17 que le llevaría a hacer la reforma. Cito: porque no me avergüenzo del mensaje del Evangelio, porque es poder de Dios para que todos los que creen alcancen la salvación. Los judíos en primer lugar y luego a los griegos. Que ahorita vamos a ver un poco esto sobre los judíos. Paréntesis. Pues este mensaje nos muestra que de qué manera Dios nos libra de culpa. Es por fe y solamente por fe. Así lo dicen las escrituras. El justo por la fe vivirá. Pero su enojo siguió creciendo y según la tradición, el 31 de octubre de 1517, casi, ¿qué? 483 años de que yo naciera, fueron clavadas las 95 tesis en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg, como una invitación abierta a debatirlas. Las tesis condenaban la avaricia y el paganismo en la iglesia como un abuso y pedían una disputa teológica en lo que las indulgencias podían dar. Sin embargo, en sus tesis no cuestionaba aún directamente la autoridad del Papa para conceder indulgencias, porque la indulgencia venía firmada por el Papa, cero mamadas, ¿eh? Se venía firmada por el mero mero. Después de hacer caso omiso a Lutero, diciendo que era un borracho alemán quien escribió las tesis y afirmando que cuando esté sobrio cambiará de parecer, Qué culeros, güey. el Papa León X ordenó en 1518 al profesor dominico de teología Silvestre Mazzolini que investigara el tema. Este denunció que Lutero se oponía de manera implícita a la autoridad del sumo Borracho. pontífice al mostrar desacuerdo con una de sus bulas, por lo que declaró a Lutero hereje y escribió una refutación académica de sus tesis. En ella mantenía la autoridad papal sobre la iglesia y condenaba cada desviación como una apostasía. Lutero replicó de igual manera y se desarrolló una controversia. Entonces, ahí es cuando Lutero le suelta un putazo, pero no es el putazo más fuerte que le va a meter al Papa, porque ahorita vamos a ver algo que le dice al Papa que no mames, güey. Pero entonces, pues Puta, para básicamente, la época, güey. Imagínate decirle algo así, algo. Mira, ahorita vamos a ver, güey, ahorita pensarlo, vamos güey. a ver. Pensarlo siquiera, güey. Imagínate. Entonces, vemos cómo Lutero, pues ya dice, o sea, güey, la salvación solamente llega por medio de la fe, no por dinero. Entonces,
confronta básicamente la idea que tenía la iglesia, güey. Básicamente le dice, yo estoy bien y tú me la pelas. O sea, básicamente le dijo eso. Lo que el Papa le dijo, no, Así no, no, pues no, chingas a tu no, madre. excomunión. Pues ahorita vamos a llegar a eso. Bueno, mientras tanto, Lutero escribió su sermón sobre la indulgencia y la gracia y posteriormente tomó parte en la Convención Agustina de Heidelberg, donde presentó una tesis sobre la esclavitud del hombre al pecado y la gracia divina. En el curso de la controversia por las indulgencias, el debate se elevó hasta el punto de que puso en duda el poder absoluto y la autoridad del Papa. O sea, poca cosa, güey. Bueno, Debido. bueno, o sea, en la práctica. Que O sea, ya pon tú en que ese sí, tiempo güey, pero... ya se lo estaban quitando, güey. Pues estamos de acuerdo de que ya había un pedo ahí, pero él solo ya lo vino como que a ver bien. Pero no era como que se dijera mucho, ¿sabes? O sea, no sé, que fuera, a lo mejor de forma muy subalterna, ¿sabes? Entre la gente del común quizás, pero no sé, siento que en el discurso como de la élite, no, güey. Bueno, igual, sí, tiene sentido. Sí, güey, tiene sentido. Esta idea de que el O discurso sea, de la élite. es una figura de autoridad, al fin y al cabo, pero o sea, Pues tampoco es la quieras o no, gran güey. figura de autoridad. Quieras o no, pues sí. Pero bueno, debido, o sea, puso en duda el poder absoluto y la autoridad del Papa, debido a que las doctrinas de tesorería de la Iglesia y la tesorería de los méritos, que servían para reforzar la doctrina y práctica de las indulgencias, se basaban en la bula Unigenitus de 1343 del Papa Clemente VI. En vista de su oposición a esa doctrina, Lutero fue calificado de hereje y el Papa decidió suprimir sus puntos de vista, ordenó llamarlo a Roma, viaje que no se realizó por problemas políticos. O sea, tampoco sos sin pendejo. Tampoco soy Como pendejo, básicamente le dijo Lutero. básicamente. Entonces, Lutero, que antes profesaba obediencia implícita a la iglesia, negaba ahora abiertamente cualquier autoridad a la autoridad papal y apelaba a que se celebrara un concilio. Recordemos que un concilio es la reunión de todos los obispos del mundo para tratar temas afines a la iglesia. El último concilio se hizo en los 60, ¿no? El Vaticano segundo, ¿no? Ajá, creo que sí. En los 60 se hizo y me parece que en ese concilio se aceptó ya dar la misa en el idioma donde en cuestión. Antes se En, daban en latín. ¿Cómo le entendías, güey, aparte? Para, tú nada más ibas y decías lo que decía el padre Yahweh, supongo. No no sé. sé, en Y fin. que también antes los sacerdotes daban la misa de espaldas a los feligreses, güey. Ah, sí, porque, No o sea, eran según dignos. en la concepción, no puede estar detrás del altar. Por eso lo tenía que hacer enfrente. Quién sabe. En fin, muchos cambios extraños. Este, También declaraba que el papado no formaba parte de la inmutable esencia de la iglesia original. O sea, ¿por qué? Porque la iglesia original no tenía ningún papa. Vaya, porque no era una iglesia lo que hizo Jesús. O sea, era una Ajá. pinche idea. O sea, de hecho, si uno se pone Era a algo ver, de más hecho en lo llegamos comunidad. a ver, ¿no? Que en la historia de la iglesia, pues cuando cae ¿cómo se llama? Bueno, creo que lo dijimos en el programa pasado también, ¿no? El de Constantinopla, cuando cae la iglesia, que diga, cuando cae el Roma de Occidente, la única estructura que está en pie, pues es la iglesia. Y una organización en particular que es la Iglesia Católica. O sea, que era una organización y dentro de las que existían, la más organizada. O sea, era literalmente un esquema piramidal. Una estafa piramidal. Era una organización piramidal con roles bien definidos, con líneas de autoridad, güey. Esa madre es el sueño húmedo de cualquier teórico de la administración, güey. Porque está muy bien definido todo lo que se hace ahí y pues cada quien le responde a alguien, ¿no? Y Sí, no güey. hay, en la administración hay lo que se llama como que leyes de la administración, por así decirlo, o teorías de la administración, que son para que no haya conflictos entre superiores y con subalternos. Y prácticamente la iglesia, si uno se pone a verlos, cumple casi todas. O sea, estas teorías de administración las cumple prácticamente todas.
Sí, güey, Entonces es una de es, hace es añísimos. absurdo, güey, es absurdo el sistema que traen, güey, y que les ha funcionado Sí. por miles de años, güey. Pero bueno, cuando Johann Eck retó a Karlstadt, un colega de Lutero, a un debate en Leipzig, Lutero se sumó a este debate entre el 27 de julio y 18 de julio de 1519, que cuando yo leo esto me imagino que iban así como que caminando y de repente decía, ¡Hey, tú, te reto un debate! Algo así, Como güey. un duelo, ¿no? Así A huevo, güey. Güey, Que tipo tengamos una batalla Sócrates, güey. Pokémon. Tipo Sócrates, güey, ¿no? Es la hora de opinar. es la hora de Opina. Pero bueno. Me encanta el apodo que le dieron a ese vato. ¿Cómo se llama? Güey. Leo Suck My Dick. Leo Suck My Dick. Yo dije, vato, te la mamaste, güey. Al chile, El güey. Zuckerman, sí, güey. Denle un papel en esos periódicos que son como tipo, no amarillistas, pero cada ciudad tiene un periódico muy, Sí, muy güey, sí. chingón. No me acuerdo cómo Que se tiene llama. como que sus títulos así con una frase así chingoncísima. En nuestro caso es el de Fue Foro. por vino y ya no vino, ¿no? Aquí es el Chile, al Chile, ¿no? Ah, no sé, güey. Algo Pero es así, de como que peso, más de peso, de güey. peso. Es más como de peso, güey. Aquí es Notisur, güey. Notisur es lo que hacemos. Pero bueno, ¿No tienen de peso ahí? Ahí como curiosidad. O sea, no, no hay una no marca que yo de peso. sepa. Ah, es que, o novedades. Existen novedades de No. casualidad. Ah, sí, entonces sí es peninsular esa madre. Es que el pedo de administrativo de cómo funcionan de peso es que la marca es de novedades, que a su vez opera en la península, y novedades tiene como ahí su brazo derecho, que es de Sucursales, peso. ¿no? Ajá. Y bueno, así está el pedo. O sea, es que el vato que me dio comunicación en mi último año, de hecho trabajaba en novedades y pues, nos llevó ahí para que viéramos qué pedo. Que estuvo bien culero, güey, porque, o sea, no había periodistas, güey, porque nos llevaron de mañana. ¿Y estás de acuerdo que de mañana no hay ni madre? Están todos pedos, güey. De hecho, No, es que en antes, la güey, mañana se van a ver sus casos. antes era diferente el sistema de los periódicos, porque estaba el periódico de la mañana, güey, y el periódico de la tarde. No me tocó, güey. Sí, o sea, No, estaba la verdad el no. periódico de la No sé. mañana, pues traía las notas del día anterior, y el de la tarde traía las notas de lo que había transcurrido, pues, en la mañana y la No. tarde, güey. Pero Nunca me tocó. Es que hoy se maneja diferente, por ejemplo, o sí, sea, lo obvio, único ya que, no tiene sentido ajá, hacer hasta incluso un lo periódico único que escrito, güey, si hacen, ya tienes internet. ujú. Y bueno, ya Pero lo bueno, único que hacen es que, por ejemplo, la noticia más relevante, antes, por ejemplo, todo se imprime, menos la portada. ujú. Eso fue lo último que se imprime. Sí, por si cambia. Ujú. Pero bueno, en este debate, en el curso del cual negó el derecho divino del solio papal y la autoridad de poseer el poder de las llaves, que según él había sido otorgada a la iglesia como congregación de fe. Negó que la pertenencia a la Iglesia Católica Occidental bajo la autoridad del Papa fuera necesaria para la salvación. Ojo a esto, cabrones. O sea, está diciendo, no tienes que ser católico para poder ser salvado. O sea, vete a la verga con eso. Ajá, Manteniendo la exactamente. validez de la Iglesia Ortodoxa de Oriente. Después del debate, Johann Eck aseguró que Lutero se vio forzado a admitir la similitud de su propia doctrina con la de Jan Hus, quien había sido quemado en la hoguera. Así nada más. Bueno, o sea, en la Como dato. práctica, o sea, coincide con muchas ideologías, porque esto de ser salvado sin estar converso en una religión, o sea, se ve en otras religiones. El caso del budismo es un punto importante, güey, porque, o sea, literalmente, en la práctica no necesitas ser budista para lograr el nirvana. O sea, en la práctica, el nirvana, cada quien lo va logrando. O sea, está chingón el budismo. Se llama, creo, sacerdocio universal, ¿no? Sí, El concepto se llama sacerdocio. Bueno, para los en católicos. el caso de Lutero sí lo maneja Ajá. como sacerdocio universal. Sí. Entonces, es que verga, o sea, eso que dice Lutero, no tienes que ser católico para ir al cielo, o sea, Mandas a la verga a la iglesia, güey, o sea, sí, güey, a estás los diciendo, curas, no güey, a los todos, güey. necesitas, tú solito puedes irte al cielo Si en sin la necesidad práctica de es estar, correcto. que la práctica es correcto, exacto. Dice, tú no necesitas ir a una iglesia a pagarle 50 varos a un sacerdote en limosna para ir al cielo. O sea, no lo necesitas. O
sea, es que es algo muy cabrón, Y no güey. solamente limosnas, güey, todo Todo el lo que sistema era, pues, tributario de la iglesia. Bueno, que decir que actualmente el catolicismo en la práctica, Ya no, o sea, ya no. ya no. ya Ahora no. son otros los que se pasan de Son verga. otros, Pero otros bueno, cabrones que se pasan de verga, es pero otra historia. Qué ironía, ¿no? Qué ironía. Ujú. se convirtieron en lo que junaron destruir. Sí, güey. Pero bueno, entonces, de esta forma, no había esperanzas de paz entre luteranos, entre Lutero y la iglesia. Los escritos de Lutero circulaban ampliamente por Francia, Inglaterra e Italia en 1519 y los estudiantes se dirigían a Wittenberg solamente para escuchar a Lutero, quien publicaba ahora sus comentarios sobre la epístola de las Gálatas y sus operaciones en Salmos, o sus trabajos en Salmos. Las controversias generadas por sus escritos llevaron a Lutero a desarrollar sus doctrinas más a fondo. Y o sea, básicamente como que el güey empezó diciendo una cosa y cuando empezó a ver que empezó a armar un pedo, lo empezó a profundizar cada vez más, güey, para ver hasta dónde podía llegar. Es que sí fue un pedo, güey, por el tema de todo lo que tenía. Por ejemplo, más que en Alemania que pega fuerte, bueno, Sacro Imperio Germánico para esa época, pega demasiado fuerte porque hay rebeliones hasta entre los mismos campesinos. Y bueno, o sea, le dicen a Lutero, o sea, no te pases de ver, o sea, mira también el desmadre que estás provocando. Y es cuando Lutero propone como figura o como tal, que Rey es como, o sea, se pone como una tesis central. Y es cuando se empieza a fragmentar la ideología de Lutero, o sea, cuando propone que en la práctica el Rey es el que como tal puede tener una autoridad dentro de la iglesia, mismo concepto que va a tomar después la iglesia anglicana. O sea, porque lo que intenta ya es normar el luteranismo dentro de dar una estructura, porque está viendo de que esto se va a formar un desmadre, porque cada quien va a interpretar lo que entienda. O sea, es como que el pedo que detona. Sí, güey. ¿Sabes qué? Es que es un desmadre. O sea, lo que armó Lutero fue un desmadre en toda la expresión de la palabra, güey. O sea, no mames. Pero bueno, Este, entonces este güey genera sus escritos, desarrolla más sus doctrinas y su sermón en el sacramento bendecido del verdadero y santo cuerpo de Cristo y sus hermandades extendió el significado de la Eucaristía para el perdón de los pecados y el fortalecimiento de la fe en aquellos quienes la reciben, apoyando además a que se realizara un concilio para restituir la comunión. Bueno, La que controversia. el concilio en la práctica ya estaba planteado. O sea, Lutero es como que lo retoma. Pero el peor Pues de que, ¿por qué? básicamente, o sea, se arma un concilio no muchos Ajá, años después, güey, ya por el tema de América. ajá, o sea, es que el problema es que ya había intentos de instalar un concilio porque, o sea, ya era necesario, Ujú. pero el problema es que no había las condiciones porque los pinches reyes europeos se peleaban a cada rato. Entonces, pues, o sea, ¿estás de Como acuerdo pinche de que, siempre. o pinche, o sea, no, o sea, literalmente hay, ¿cómo se llama? Hay intenciones, pero no hay condiciones para hacerlo. Ujú. Entonces, o sea, Sí, Lutero en la práctica permite que sí se logre ese concilio. por todo el desmadre que arma. Pero bueno, Uh-huh. la controversia en Leipzig en 1519 hizo que Lutero tomara contacto con humanistas, particularmente Melanchthon, Reuchlin y Erasmo de Rotterdam, y que mantuviera relaciones con el caballero Ulrich von Hutten, quien a su vez influyó en Franz von Sickingen y Silvestre de Schaumburg, que está bien pinche raro el nombre, putos alemanes, querían mantener a Lutero bajo su protección, invitándolo a su fortaleza en el caso de que no se sintiera seguro en Sajonia a causa de su proscripción papal. Bajo estas circunstancias de crisis y afrontando y confrontado con los nobles alemanes, Lutero redactó a la nobleza cristiana de la nación alemana en agosto de 1520, donde encomendaba al laicado como un sacerdote espiritual la reforma requerida por Dios, pero abandonada por el Papa y el clero. Y por primera vez, chequense esto, Lutero se refirió públicamente al Papa como el anticristo. Vete a la verga, Vete güey. a la virga, güey. O Mejor sea, no hubiera dicho eso, güey. Hubiera sido más suave que decirle ese pedo. Bueno, no, de todas formas, no.
güey, o sea, imagínate decirle en el pinche siglo XVI el anticristo al Papa, güey. Imagínate, güey. Verga. Pero bueno, Por este. menos, güey, por mucho menos te mandaban a la verga, güey. Mira, versus, güey. Por ejemplo, está el caso del vato este del queso y el queso y los El gusanos, de ajá, del vato este que es el el Guy Bush. protagonista, por así decirlo, de la novela de Ginsburg, que por decir ideas así, ¿cómo se llama? De su interpretación de la escritura, del Corán, vato primero lo castigan, ¿no? Para que haga penitencia y en la calle y la chingada y ande con su gorro así negro de penitencia por la vida. Y ya luego lo queman, güey, solo por decir eso, o sea, y ya es como que era su propia interpretación. Pero ya decirle al Papa el anticristo, güey, imagínate eso. Ni Galileo se había atrevido a tanto, güey. Verga, güey, imagínate. O sea, así como dice Paulino, ni Galileo se atrevió a O tanto, sea, güey. Eso Galileo que solo Galileo dijo, güey, esta madre está girando aquí, güey. O sea, es como que andamos ahí por la vida. Y bueno, es le que eso dieron estuvo prisión. muy cabrón, güey. Pero bueno, Lutero escribió polémicas doctrinales en el preludio, en el cautiverio babilónico de la iglesia, especialmente con respecto a los sacramentos. En lo que se refiere a la Eucaristía, apoyaba que se devolviera el cáliz al laicado. En la llamada cuestión del dogma de la transustanciación, afirmaba la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía, pero rechazaba la enseñanza de que la Eucaristía era el sacrificio ofrecido a Dios. O sea, me parece que la Eucaristía, güey, durante la misa es cuando te dan La hostia y el Hostia. vino. me iba a decir oblea, güey, como si fuese La cajeta. oblea. Es que parece oblea y Es sabe que es una como... oblea, Ojalá güey. tuviera. Güey, si tú Pero, agarras dos hostias y le pones cajeta en medio, güey, tienes una Güey, oblea, güey. a ver, una pequeña anécdota aquí de 2 minutos, güey, porque lo vale. Una vez saben, yo no tengo religión, mi madre es católica, mi papá es cristiano, o sea, nunca fui a ninguna de las dos iglesias, a veces la cristiana. Pero bueno, en una ocasión fui a la iglesia católica que estaba cerca de mi casa, porque una vecina, era mi mejor amigo, mi vecino de oye, atrás. Pau, me acabo de acordar que no tu abuelo o tu Mi tío abuelo era. es pastor, güey. estu- Es pastor protestante, es pastor de la iglesia del séptimo día, algo así. Israelita, güey, así, güey, te lo Bueno, pongo. Ok. un Que no dato se entere, ahí que no se entere interesante. que mamo culo. Pero bueno, a ver, el chiste es este. Estaba con este amigo y de pronto me dijeron, oye, vamos a ir a la iglesia para celebrar no sé qué cosa. ¿Quieres venir? Y yo, pues Simón, pues vamos, voy a estar ahí con mi amigo de todas formas. Y fui, nos quedaba a 2 cuadras. Y cuando llego, güey, empieza a hacer ese pedo de la Eucaristía. Y yo ni enterado, solo vi que estaban haciendo fila y estaban dando algo. Yo estaba morrito. Yo dije, bueno, yo quiero lo que están dando ahí. Y me dice la mamá del vato, porque era una señora muy buena onda, pero devota católica. Dice, no, tú no vas. Le digo, ¿pero por qué? Si todos están haciendo fila, o sea, ¿por qué si yo estoy aquí? Es que no, es que tú no eres católico. Y yo, señora, ¿pero por qué? ¿Cuál es el problema? Entonces, yo desde ese tiempo tengo un pedo atorado de que quiero ir a una iglesia solamente para ver ese pedo de la Eucaristía, porque tengo derecho, güey. ¿Quién me va a preguntar si estoy bautizado o no? Entonces, al chile. Capaz si te quemas, güey, cuando lo No, quieres no te hacer. pasa No, nada. O sea, quiero por curiosidad científica, en güey. la práctica, o sea, por Por Social. amor a la ejemplo, ciencia, ¿no? Por amor a esto las me lo, ciencias sociales. o sea, esto me lo dijeron en el catecismo, o sea, en la práctica, si tú comes el cuerpo de Cristo sin hacer la comunión, o sea, Ah, no pasa neta nada, está no, Sí, reglamentado. sí, güey, necesitas tener la comunión ahorita no, que dice yo, sí, güey, sí. Si tú eres, por ejemplo, un morrillo de 7 8 años y no tienes la comunión, güey, no puedes entrar a la Eucaristía, güey. o No te Pero, sea, ¿y puedes si, formar. pero Muy si a lo lo, o sea, como, sí te podrías formar, ajá, pero no te dan, güey, no te la ¿cómo dan. saben? ¿Cómo van a saber que no tengo el bautismo? porque a todos les ponen un chip. Ah, Es que mira, me parece, oye, en mira, lugar del termómetro te paso de ese madre ahí, ¿no? ujú. Esa es una buena pregunta, ¿cómo saben? Es No, no porque, pasa, o sea, este, estos te los voy a decir, o sea, te lo explican las catecistas. O sea, si tú vas, o sea, los católicos tenemos la conciencia de que si tú no tienes la comunión, no te formes. Ah, es como Pero algo moral, obviamente, ¿no? obviamente, no falta el pendejo que lo hace. Oye, Pero, ¿qué o sea, en la pasó? práctica es que no cuenta que estás comiendo la carne de Cristo porque
o sea, ¿cómo se llama? Tu preparación no está enfocada, o sea, no permite que te asciendas a Básicamente, si esa tú no eres sensación. católico y te formas, no te vas a ver a cajeta, güey. Ajá, exactamente, no vas a ver a Solo si estás cajeta. bautizado te da cajeta, ¿no? No Sí, se va güey. a cajeta. No, pero es que también otra manera de la que saben, de las que conocen, sobre todo en el caso de los niños, porque como te digo, la comunión se suele hacer como a los 12, 13 años más o menos. Yo lo hice a los 10. No me acuerdo yo a los cuántos los hice, güey. O a los 9, no me Pero acuerdo. el punto es que, por ejemplo, los niños, güey, digo, no pueden entrar a la Eucaristía, pero sí te pueden formar, solamente que no se la dan, solamente como que hacen como que así, güey, y se van. Entonces, una de las maneras en las que lo saben es porque el propio párroco si tú vas a una iglesia fija, güey, como debería de ser, porque la idea es que tú vas siempre a una iglesia fija, que es la iglesia de tu colonia, la que tengas más cerca, el párroco que está ahí te conoce, porque ese mismo párroco, cuando tú hagas la primera comunión, te va a dar la Ajá, la primera primera hostia, güey, hostia. que está Hostia en bañada el en vino. aspecto Sí, hostia de de esta cosa. esta cosa y no de un Ajá. bowl. La oblea. Esto es Entonces, con ajá, la la oblea, si lo confirmación, pero queremos eso lo decir hace el así. obispo, que cuando te Ujú, pega así. ujú. Entonces, te la da él, güey. Entonces, él mismo sabe, güey, quién está ya con comunión Y y tiene quién un no, sobre todo en el caso de los registro. niños, güey. Porque cuando ponen un párroco, ese párroco no está por 6 meses, güey, está años en esa parroquia, güey. O esa capilla en su defecto, porque yo lo hice en una capilla, no era Igual una por parroquia como Pero si dos, tal. eres por un dos foráneo, una güey, capilla. digamos, tú eres un foráneo que empezar a venir aquí y tomar la voz, pero puedes, ¿no? Sí, sí puedes, güey. No En el caso Sí de que debes. ya puedes. estés adulto. Ajá. O sea, güey, es que es Ajá. más, o sea, Ajá, o sea, más pedo, suponiendo o que tengo sea, 28 años y quiero hacer ese pedo, sí se puede, ¿no? O sea, no hay. sí. Sí. Paulino, cuando vayamos a Mérida, yo te llevo. O sea, Vale. ¿para qué te estás chingando? Yo Para, te llevo. para, Yo te para, llevo. para acusarte. Yo te llevo. Y le voy a decir al padre, este vato no tiene Para la que te comunión y echen acaba. No agua tiene el chip, no bendita. tiene el chip. Pero bueno, regresando a este pedo porque nos desviamos con esta madre. Con respecto al bautismo, enseñó que traía la justificación solo si se combinaba con la fe salvadora en el receptor. Sin embargo, mantenía el principio de la salvación incluso para aquellos que más tarde cayeran y se reivindicasen. O sea, él decía, no hay pedo si tú eres malo, pero si tú te arrepientes, todavía tienes opción a la salvación. Sobre la penitencia, afirmó que su esencia consiste en las palabras de la promesa de exculpación recibidas por la fe. Para él solamente estos tres sacramentos podrían ser considerados como tales, debido a su institución divina y a la promesa divina de salvación conectada con ellos. Estrictamente hablando, solamente el bautismo y la Eucaristía son sacramentos, dado que ellos tienen un signo visible divinamente instituido, el agua en el bautismo y el pan y el vino en la Eucaristía. Lutero negaba en su documento que la confirmación, el matrimonio, la ordenación sacerdotal y la extrehumación fueran sacramentos. O sea, ¿La ellos extrema decían, unción no cuenta? no. No. Según Lutero, no. Ajá. Para los católicos, sí. Bueno, Jesús no hizo nada de eso, ¿verdad? Tampoco. La extrema unción. Pues no, güey. O No, no sea, como tal. bueno, sí, está Tampoco se esa la pudieron pinche hacer a historia él. de María Magdalena con lo del matrimonio, pero X. Es que Este, más que nada la extremaunción es como que un aspecto para, o sea, está pensado para que al final el muerto, o sea, ¿cómo te lo explico? O sea, se arrepienta al final de todo lo Ajá, que sus tenga que pecados, ¿no? arrepentirse. uh-huh. Pero, o sea, la práctica lo puedes tener o no lo puedes tener. Ok. Pero bueno, el Papa advirtió, perdón, el 15 de junio de 1520, le advirtió a Martín Lutero con la bula Exsurge Domine de que se arriesgaba a la excomunión, a menos que en un plazo de 60 días repudiara 41 puntos de su doctrina seleccionados de sus escritos. Cumplido dicho plazo, se rumoraba que Eck había llegado a Meissen con la prohibición papal, la cual se pronunció realmente el 21 de septiembre. En octubre de 1520, Lutero envió su escrito En la libertad de un cristiano al Papa, añadiendo la significativa frase:
cito, yo no me someto a leyes al interpretar la palabra de Dios. Verga, güey. O sea, imagínate decirle eso al Papa, güey. Y de paso vas y chingas a tu madre, Ajá, ¿no? güey. De ida y vuelta, por favor. El Papa León X excomulgó a Lutero el 3 de enero de 1521 mediante la bula de Sed Romanum Pontificem, que es básicamente, en español decía como decreto del pontífice romano, básicamente. La excomunión es que nada más ya no eres católico, ¿no? O sea, tú ya... Excomunión es No que ya no puedes, es, no, ajá, ya no no puedes entrar a una puedes, no puedes entrar a una iglesia, iglesia, no puedes tener ningún pier- sacramento. ajá, pierdes total acceso al cielo, o sea, ya estás condenado al infierno, básicamente. Básicamente vivir como Víctor. No, no es cierto. Pero bueno, ahora, cuando Lutero tradujo la Biblia al alemán, fue un putazo porque antes la Biblia no se podía leer en otro idioma que no fuera el latín y era ilegal traducirla. Entonces Lutero Que la porque traduce Jesús hablaba latín, ¿no? a huevo, güey. De hecho, probablemente sí, güey, porque era romano. Entonces, bueno, Tenía sí, conocimiento. probablemente sí hablaba latín. Pero bueno, cuando Lutero tradujo la Biblia al alemán, la mayoría de la sociedad era analfabeta, porque pues era 1520. La iglesia tenía el depósito del conocimiento, sus miembros eran estudiosos y educados, en contraste con la sociedad analfabeta que adquiría sus conocimientos a través de la transmisión oral, la memorización y la repetición de los textos bíblicos. Lutero hizo posible el acceso a la Biblia en alemán, apoyado por el uso de la imprenta, facilitando la propagación del protestantismo, aunque no fue el primero que imprimió la Biblia en alemán, la cual tradujo de un manuscrito sagrado a la lengua materna de esta nación. De esta manera, escindió la Iglesia Católica del pueblo alemán y precursó la Reforma Protestante, que ocurrió gracias a la impresión de la Biblia que Lutero había traducido. La intención de Lutero era que el pueblo tuviera acceso directo a la fuente de la lengua vernácula sin la necesidad de conocimientos de latín, haciendo posible la interpretación libre de los textos sagrados. Básicamente es, ténganla, léanla, interprétenla como se les hinche sus huevos y háganlo. Vaya, A lo mejor crean lo que que quieran creer. era más fácil encontrar a alguien que supiera hablar alemán, o sea, que supiera leer alemán, o el alemán de esa época, y aparte, o más fácil que encontrar a alguien o tener a alguien a la mano que supiera leer latín, ¿no? Sí, porque realmente los que saben leer latín en esa época y hasta hoy en día es la gente mamadora y los sacerdotes, güey. En O sea, efecto. básicamente. Pero bueno, las opiniones de Lutero sobre los judíos, porque aquí ya también tenemos que entrar sobre qué opinaba Lutero sobre los judíos, han sido descritas como antisemitismo racial por unos o religiosos por otros. En otros casos como antijudaísmo. En los inicios de su carrera pensaba que los judíos no habían creído en Jesús a causa de los errores de los cristianos y de la proclamación de lo que para él era el evangelio impuro. Sugería que respondieran favorablemente al mensaje evangélico si se le presentaba de la forma adecuada. Cuando descubrió que no era así, atacó con furia a los judíos. En su Von den Ah, Juden sí. und ihre Schleien sobre los judíos y sus mentiras, así, es un texto que él puso, güey, sobre los judíos y sus mentiras, así se llamó, Sí, eso fue ya casi a publicado, los últimos años de Lutero, ya sí, cuando iba a morir. publicado en 1543, escribió que debían realizarse contra los judíos acciones como quemar las sinagogas, destruir sus libros de oración, prohibir predicar a los rabinos, aplastar y destruir sus casas, incautarse de sus No propiedades, estaba diciendo nada nuevo, la verdad. ajá, Ajá. confiscar su dinero y obligar a esos gusanos venenosos a realizar trabajos forzados o expulsarlos para siempre. Oye, ya ves este meme de la persona que va cambiando la imagen hacia otra, Sí, ¿no? sí, De güey. transición, Sí, güey. así ves a Lutero así como que en transición hacia el Hacia mostacho, la locura, huevo, hacia el güey. mostachito, güey. Según la opinión del doctor Robert Michael, parece que Lutero pues también aprobaba el asesinato de judíos. O sea, verga. El último viaje de Lutero a Mansfeld
Lo realizó debido a por su preocupación por las familias de sus hermanos y hermanas, quienes continuaban en la mina de cobre de su papá. ¿Se acuerdan que su papá tenía una mina de cobre? Pues aquí seguían los hermanos, güey. Amenazada por las intenciones del conde Albrecht de Mansfeld de controlar esa industria para su beneficio personal. La controversia involucró a 4 condes de Mansfeld: Albrecht, Philip, John George, que es una mamada llamada John George, y Gerard. Lutero viajó 2 veces hacia fines de 1545 con el objetivo de participar en las negociaciones para llegar a un acuerdo. Fue necesaria una tercera visita a principios de 1546 para completarlas. El 23 de enero, Lutero dejó Wittenberg acompañado por sus 3 hijos. Las negociaciones concluyeron con éxito el 17 de febrero. Pasadas las 8 de la noche ese mismo día, Lutero sufrió dolores en el pecho. Al irse a la cama, oró diciendo: en tus manos encomiendo mi espíritu, me has redimido, oh Señor fiel Dios. Y a la 1 de la madrugada despertó con un agudo dolor de pecho y fue envuelto con toallas calientes. Estaba teniendo un infarto, básicamente. Sabiendo que su muerte Ya se era estaba inminente, petateando. exacto. Sabiendo que su muerte era inminente, le agradeció a Dios por haberle revelado a su hijo en quien él había creído. Sus compañeros Justus Jonas y Michael Coelius gritaron: Reverendo Padre, ¿está listo para morir confiando en su Señor Jesucristo y confesando la doctrina que enseñó en su nombre? Y Lutero respondió con un sí, y murió a las 2:45 de la mañana del 18 de febrero de 1546 en Eisleben, donde nació, y fue enterrado en la iglesia del Palacio de Wittenberg, cerca del púlpito, que el púlpito era la escalerita esa, ¿no? Ajá, Y que está al era ladito como, de, sí, de ahí de la... que ya las iglesias actuales no tienen púlpito, Sí. ¿Verdad? pero bueno, no, ya no tienen púlpito. No, ya no tienen, solo El son muy púlpito era pocas. como esa torrecita donde se subía Ajá, es el, donde el donde sacerdote, güey. predicaba el sermón. Uh-huh. Fue en Tecó, donde todavía había púlpito, ¿no? Sí. Eso es el púlpito, güey. Ahí, creo que yo tengo una foto del púlpito, ahí les voy a poner la foto. De cuando fuimos a Maní. Sí, pero esa fue en Tecó. La del Mm, púlpito fue en Tecó, güey. ¿No tomaste ese Maní? ¿Vale? ¿No tomaste la foto? ¿No tomaste foto en Maní? Sí, pero en Maní, acuérdate que, o Sí fue en había Maní, púlpito, Fue en sí. Maní, güey, creo que Fue fue en fue en en Maní Maní. donde está Maní. el púlpito. Fue en el convento. Acuérdate, Ah, güey. En es que yo Tecó, me que yo acuerdo sé. de En tomar esa Tecó, foto todavía en pleno uso de mis facultades mentales después de la putiza que fue la gruta, güey. no, la putiza que nos Entonces, metimos tú y yo, güey. sí, este, No, sí, igual creo que había púlpito en Tecó. Creo que sí, igual sí, había es que no me púlpito. acuerdo, güey, pero sí, Según, güey. El pero profe gritando, Jaiba, ¿estás bien? Fue lo mejor de esa noche, güey. tirándose para ir en Ay, busca de él. ay, güey, ese fue el ayudante, pero bueno, pues sí, básicamente, el púlpito era como que una torrecita donde se subía el sacerdote a dar el sermón, pongan ustedes como el sermón que se da después del evangelio, pues ahí se subía el güey a hablar, básicamente. Entonces, pues se muere Lutero en 1500, ¿qué? 6, 46, 43, ajá. 46, y pues de sus ideas nace una nueva religión, que fueron los protestantes, que la terminan adoptando en Inglaterra por Enrique VIII, me parece que era el rey de Inglaterra, este Lo güey que... adapta con el Básicamente, con la Enrique VIII iglesia agarra anglicana. la iglesia protestante y... Ah, no, no, no. No, no, no. Enrique VIII perseguía a los protestantes, güey. Porque los protestantes fueron los que escaparon de Inglaterra para irse a Estados Unidos. Por eso en Estados Unidos son mayoritariamente protestantes, güey. ¿Sí, no? Ujú. Sí, güey. Básicamente, pero o sea, No, se no, 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 cambia no. mucho. Los que yo sepa era esta Bloody Mary, ¿no? No era Bloody Mary. ¿Cómo? O sea, la María Tudor, María no. Ah, ¿Era sí, Tudor o Estuardo?
Ajá, No, creo que es era Tudor, ¿no? es Tudor. Ajá, que tiene Pero el María pedo Tudor. de María Tudor, güey, es que ella, cuando La muere que los Enrique perseguía. VIII, cuando muere Enrique VIII, manda a la chingada todo lo que hizo. O sea, ya cuando muere Enrique VIII y agarra esta de María Tudor, o sea, ya manda a la chingada todo lo que hizo papá y empezó a perseguir A los a los protestantes. protestantes y eso Y es cuando desemboca se que se van a la vayan. verga. Verga. Ajá. Pues sí. Entonces, pues, nace una nueva manera de verla. Bueno, ni siquiera es una nueva manera, es como tratar de regresar a Los cristianismo valores original, cristianos. ujú, a los valores cristianos. Que pues básicamente lo podrían. Bueno, es que existen los luteranos, güey, que son básicamente los discípulos de Lutero, si se le puede llamar así. La gente que todavía cree fervientemente en los escritos de Lutero. Pero también están los cristianos ortodoxos, que en teoría son parecidos. Que los cristianos ortodoxos también tienen esta idea del cristianismo original como el cristianismo verdadero. Luego había otro que era más que calvinistas, los calvinistas, que son los más, como que poquito más radicales. Hay religiones de todos tipos de Sí. colores y sabores, güey. Hay una religión que está basada en base a la eutanasia. Hay otra que se Ah, llama sí. Adoradores de Rambo. Entonces, No mames. de hecho, de ahí venía la pregunta que te hice al inicio Testigos sobre de si crearon Goku. una red. Ay, güey, o la iglesia esta maradoniana. Ujú, ¿Cómo se llama güey. el vato que hace la voz de Goku? De Mario Mario Castañeda. Castañedo. La iglesia castañeriana. Sí, güey. O sea, podríamos agarrar. Vamos a hacer una iglesia sobre Felipe Ángeles, güey. Chingue su No, madre. adoradores de Felipe. De A huevo. Ángeles. Hay angelicanismo, Cuando nos vean en un coche de lujo. Esto se güey. pagó La Quiero, iglesia con la sal. quiero. angelicanista, güey. Angelicanista. Sí, güey. Güey, Fíjala, sí. fíjala. Vamos a hacer una iglesia sobre Felipe Ángeles. Bueno, que acuñando esto de ángeles, güey, por ejemplo, o sea, creo que, o sea, reflexionando de todo de ángeles, creo que ya sé por qué la 4T ya lo revivió. O sea, porque el pedo es que como ahorita los militares están como que construyendo los Ujú. proyectos emblemáticos del presidente, bueno, tiene sentido la visión de ángeles y el ejército ayudando a la sociedad Ajá. y no dando golpes de estado como Huerta. Pero en fin, esa es otra Esa historia. es otra historia. Pero bueno, comentarios que tengas sobre este tema, Pau. Pues yo creo que es un parteaguas, o sea, la neta es un parteaguas que lo favorece a él al menos el contexto que se estaba viviendo, porque pues no fue quemado vivo como pasó con algunos antecesores que tienen ideas un poco similares y que de una u otra forma también forzó a la Iglesia Católica a decidir qué papel quería tomar en esa medida. O sea, ya se está la famosa contrarreforma, que no es contrarreforma, sino es como que una iglesia, una reforma católica, pero finalmente es algo que se buscan ellos mismos como institución al alejarse de esta idea del cristianismo original, de los viejos valores cristianos y centrarse más en rollos políticos antes de atender a la feligresía que estaba en el campo, en los lugares apartados, porque un religioso no se quería ir a casita de la chingada en el medio del campo en Alemania, quería estar en un lugar pues donde Chido. pudiera tener contacto con autoridades religiosas que le pudieran que le pudieran significar algún tipo de ascenso en la organización clerical. Entonces, y mientras los que quedaban a la deriva, tratando de interpretar las ideas religiosas, era pues el campesinado, o sea, la parte más, pues sí, más alejada de los grandes centros urbanos. Ujú. Entonces, creo que parte de lo que hace Lutero, más allá de, de los aspectos políticos que generó para Alemania, por ejemplo, y para los Países Bajos y otros lugares que se escindieron y terminaron formando como que sus propios estados, no estados, pero sus propias demarcaciones políticas, pues, pues es esto, ¿no? O sea, esta idea de este vato con una gran papada, que a pesar de ayunar un chingo estaba bien pinche gordo.
pero pues... Y para ser gordo en esa época. Y sí, güey, o sea, la neta, si eras gordo en esa época porque tenías medios, cabrón, la neta. No, huevo. Sí, entonces fue propicio también para esta gente, ¿no? Para los que estaban más apartados de las enseñanzas de la iglesia, por culpa también, pues, de la misma iglesia como institución. Bueno, ¿tú algún comentario que tenga, Choshi? Decir que Lutero desemboca sin duda, o sea, Lutero es como que un parteaguas durante la Edad Moderna y bueno, o sea, al final desemboca muchos procesos muy interesantes en la cuestión de la religión y bueno, o sea, como tal plantea muchas cosas que al final permiten el progreso. Y sobre todo como se diría, la reinvención del catolicismo. Y bueno, yo creo que fue para bien. Y bueno, Lutero de una otra forma forma una nueva ideología y al final, siempre lo he dicho, cada quien puede creer en lo que quiera creer mientras ese pensamiento no lastima a terceros. Siempre lo he dicho. Y en fin, ahí estará Lutero y pues esperamos ya en el otro mundo topármelo y platicar un rato acerca de cuál era la religión correcta. Así es. Pues bueno, entonces, pues ya lo vimos, ¿no? La verdad, estoy yo ahorita checando que nos extendemos mucho cuando hablamos de temas sobre la religión, güey. Ya llevamos hora y media, porque pues vaya, es un tema Se muy presta, güey, prestado se para presta. prestarse a debates, güey. Sobre todo cuando nos ponemos en esta idea de pues, darle como que una revisada como tal la estructura de la iglesia y de cómo va evolucionando. Porque, o sea, yo a Chile, güey, Así la pasó. neta, si tú me preguntaras exactamente en qué creo, yo creo que me posicionaría un poquito entre lo protestante y el cristianismo original. Uh-huh. Porque o sea, el cristianismo original, ya lo dijimos en el episodio de Jesús Histórico, está muy verga, güey. O sea, No es una sé, historia muy chingón, muy ajá, chingona, güey. en mi caso está entre el cristianismo original y el budismo, aquí entre nos. Porque dentro de esa ideología, o sea, está más cañón, o sea, ¿cómo te lo explico? Dentro del pensamiento de Oriente y el pensamiento de Jesucristo hay similitudes, obviamente son contextos de Sí. ellos, pero o sea, dentro de cuando me acerco al budismo como tal, o sea, está chingón como piensan, güey. O sea, como tal no existe una jerarquía, no existe nada, porque, o sea, te explican de que si alguien dice que algo es incorrecto dentro del pensamiento budista, no lo llaman hereje, solo lo llaman ignorante. Es como, Son los hippies. o sea, es que lo que plantean No, ellos es que, grandes por rasgos. ejemplo, es como una persona que dice que la Tierra es plana. O sea, para ellos los monjes budistas lo ven. Obviamente ahí puedes tener una formación y todo, pero es como te explican, o sea, tú decides si quieres tener esa formación, no es necesario. Y bueno, o sea, dentro de eso, o sea, si me ven en un monasterio, pues budista, pues ya saben por qué. O sea, porque dentro del pensamiento está muy chido. Obviamente hay dogmas, obviamente, como toda religión, pero esos dogmas en la práctica es algo que yo aceptaría. Es algo que yo aceptaría. Para los que no sepan qué Bueno, es un dogma, porque creo que no lo explicamos ni en el otro capítulo ni en este, básicamente un dogma es algo que no se puede cuestionar. una verdad absoluta, básicamente. Una verdad absoluta es mis huevos lo dijeron y te chingas. O sea, o ley de héroes, o te chingas o te jodes. Jodes. Entonces, es un dogma para los que no tengan conocimiento de esta palabra. Entonces, o sea, yo digo, o sea, neta, el cristianismo original está verga, Sí. porque es como una especie de comunismo muy prehistórico, güey. O sea, Básicamente. porque es que, güey, pinche Jesús era un pinche hippie comunista, güey. Era un pinche hippie comunista. Pero bueno, este, con esto llegamos al final de esta historia. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales como @así pasó podcast en Facebook, Instagram y en Twitter. A mí me pueden encontrar como @emanuel56 en Instagram y en Twitter. A ti, Pau. A mí como Ángel Paulino Ochoa en Facebook y en Instagram y Twitter como Pau-3cc. Estaba viendo que yo de pendejo, güey. Estoy desde hace tiempo, llevo un año diciendo Pau-3cc y en Twitter estaba como otra cosa, güey. Pendejo. Pero ya lo acabo de ver, güey, ya lo cambié, ya hasta así. Pau-3cc. Felicidades, Shinji.
Pero bueno, tú, Yoshi. A mí me pueden encontrar en Instagram como yoshi.2807. Pues bueno, ya se la saben. Muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Nos vemos. Nos vemos, banda.